Una tarde cualquiera, el sol caía lentamente sobre las calles polvorientas de un pequeño pueblo en Texas. La brisa caliente apenas movía las banderas en la vieja estación de servicio que aún sobrevivía entre ranchos y tráilers oxidados. Sentado en una banca de madera, un hombre mayor observaba el paisaje con la calma que solo dan los años y la guerra. Su rostro estaba curtido por el tiempo, su espalda aún erguida como si cada músculo recordara la disciplina de otro tiempo. Llevaba una gorra gastada que decía Vietnam Veteran y un pequeño morral militar a un lado. Nadie lo miraba dos veces. Nadie se detenía a preguntarle su nombre. Pero en apenas unos minutos, cometerían un error que cambiaría sus vidas para siempre. Ese hombre era Don William Harris, 79 años. Héroe condecorado. Soldado retirado. Padre del general más influyente de la 7ª Región Militar. Pero para 3 policías locales que patrullaban la zona ese día, Don William era solo un viejo más. Un vagabundo quizás. Un estorbo. La patrulla frenó frente a él. De ella bajaron 3 oficiales, el joven oficial Daniels, con aires de superioridad, el frustrado sargento Moore, que parecía odiar cada día en su uniforme, y el teniente Brock, un hombre arrogante que usaba su placa como si fuera un escudo para pisotear a quien se le cruzara. Lo miraron de arriba abajo, con desconfianza. «Señor, ¿cuál es su propósito aquí?», preguntó Daniels. «Estoy esperando a mi hijo», respondió Don William sin alterarse. «¿Y dónde está ese hijo? ¿Seguro que no está esperando algo ilegal?», dijo Brock con una carcajada burlona. No hubo motivo. No hubo justificación. Solo prejuicio. Le pidieron identificación. Él mostró su cédula militar y una tarjeta de contacto. No les importó. Le arrebataron la gorra, lo empujaron y lo esposaron ahí mismo. «Vamos. Un vago menos en las calles», gruñó el sargento. Mientras lo subían a la patrulla, Don William no protestó. No gritó. Solo dijo con voz firme: «Llámenle a mi hijo. General Nathan Harris. Él sabrá qué hacer». Los policías rieron. «¿Un general?». «Claro, abuelo, claro». Pero no sabían que alguien se había escuchado. Desde el interior de la tienda de la gasolinera, una joven empleada lo había oído todo. Minutos antes, Don William le había dejado un pequeño papel con un número y le dijo: «Si pasa algo, llama ahí». Ella dudó por un segundo. Luego marcó. «¿Hablo con el general Harris?», preguntó nerviosa. «¿Mi padre está bien?», respondió una voz profunda. «Se lo acaban de llevar arrestado». «Sin razón». 3 policías. Silencio. Solo respiración firme al otro lado. «Deme la dirección». «Estoy en camino». Exactamente 15 minutos después, a las 16:47, un convoy negro sin placas frenó de golpe frente a la comisaría. 3 soldados armados bajaron primero. Luego lo hizo él. El general Nathan Harris. Alto, rostro serio, uniforme impecable, con decoraciones al pecho. Su presencia heló el aire del lugar. No venía a preguntar. Venía a recuperar a su padre. Entró con paso firme, sin pedir permiso. «¿Quién de ustedes arrestó a William Harris?», tronó su voz. Daniels intentó burlarse. «¿Y usted quién se cree que es para venir así a gritar?». «Soy el general comandante del cuartel de la 7ª Región Militar», interrumpió el general, con voz de trueno. «Y ustedes acaban de detener, sin causa, a un héroe de guerra condecorado, que resulta ser mi padre». Los 3 oficiales se congelaron. Intentaron hablar. Justificarse. Mentir. Pero el general ya había caminado hasta la celda, abrió la reja con su tarjeta federal de acceso militar, y abrazó a su padre. «¿Está bien, señor?», preguntó. «He pasado cosas peores, hijo. Pero estos muchachos no respetan nada». El general salió. No gritó más. Solo hizo una llamada. En menos de una hora, Asuntos Internos del Estado ya estaba camino a la comisaría. Videos de la gasolinera. Testigos. Declaraciones. Todo comenzó a llegar como una avalancha. Los 3 oficiales fueron suspendidos sin sueldo en 72 horas. Investigados. Señalados. Despedidos poco después. Pero el general fue más allá. Dio una rueda de prensa nacional. Contó todo. No por venganza. Por justicia. Dijo ante cámaras: «No hay uniforme que valga si no respetas el uniforme de otro. Mi padre se ganó sus medallas en el barro.
Ustedes las están ensuciando desde un escritorio. Don William nunca pidió justicia. Solo pidió respeto. Hoy, su historia es parte del entrenamiento obligatorio en varias academias policiales del país. Y los 3 oficiales nunca volvieron a vestir un uniforme. Pasaron 3 semanas desde el incidente. La historia de Don William Harris ya no era solo una noticia viral. Era un símbolo. Las imágenes del veterano siendo arrestado y luego liberado por su propio hijo, el general Nathan Harris, recorrieron todo el país. Las entrevistas, los homenajes, los discursos públicos, todo parecía justicia. Pero en las sombras, no todos estaban celebrando. Dentro del mismo sistema que juró proteger, algo se movía con sigilo. En una sala sin ventanas, en un edificio federal sin nombre, 4 hombres vestidos de civil revisaban un expediente marcado como Confidencial Intervención Excepcional. Uno de ellos, con traje gris oscuro, dejó el documento sobre la mesa con firmeza. Harris se expuso demasiado. Usó recursos militares para un asunto civil. No podemos permitirlo, dijo sin emoción. Otro, de rostro envejecido y ojos cínicos, asintió. Y ahora el país lo idolatra. Un general que rompe protocolos y lo graban como si fuera un héroe de Marvel. Si permitimos esto, se nos va de las manos. ¿Y qué proponen?, preguntó un tercero. El más joven de todos, callado hasta ese momento, murmuró. Silenciarlo. No con balas. Con algo mejor. Escándalo. Sombra. Ruido. Vamos a ensuciarlo hasta que nadie recuerde quién era su padre. Así nació la Orden Silenciosa. Un movimiento interno para neutralizar al general Harris. Sin disparos. Solo con mentiras y presión. Mientras tanto, en su oficina en la base militar de Houston, el general Harris continuaba con sus deberes. Revisaba informes. Firmaba documentos. Pero algo le incomodaba. Desde aquel día, su entorno había cambiado. Silencios más largos. Miradas extrañas. Informes clasificados que no llegaban. Incluso su asistente de confianza, el teniente García, lo notaba. Señor, han retirado su acceso a la terminal de inteligencia interna. Nathan levantó la mirada, frío como el hielo. ¿Quién lo ordenó? No aparece nombre. Solo un código del Comité Federal de Control Operativo. Eso no era común. Ese comité solo intervenía cuando se sospechaba de traición, corrupción o desobediencia estructural. El general supo entonces que no era un error. Estaba siendo observado, bloqueado, aislado. Esa noche, al llegar a casa, encontró una carta sin remitente bajo su puerta. Solo decía: la próxima vez que desafíes el protocolo, no será tu padre el arrestado. Será tu carrera la que no sobreviva. Nathan la leyó sin alterarse. La quemó con un encendedor militar. Y llamó a una línea privada que solo usaba en emergencias. Código sombra activo, dijo con voz firme. Confirmado, general. Alerta nivel máximo. Hay algo podrido dentro del sistema. Desde ese momento, activó su propio equipo de inteligencia, 3 veteranos retirados, un agente cibernético que debía favores del pasado, y una teniente en servicio que había sido salvada por Don William años atrás. Iban a contraatacar, pero sin disparar. Mientras tanto, en el mismo pueblo donde todo empezó, alguien más sufría las consecuencias. La joven empleada que hizo la llamada aquel día, Lucía Ortega, había sido despedida sin explicación. Su coche apareció con los neumáticos cortados. Y 2 hombres en trajes oscuros visitaron su madre con preguntas de rutina. El general lo supo al día siguiente. Fue la gota que necesitaba. Se presentó personalmente en el pueblo. Esta vez, sin uniforme. Sin soldados. Solo con su presencia. Encontró a Lucía en una cafetería, nerviosa, mirando por la ventana. Gracias por lo que hiciste por mi padre. Pero ahora, necesito que esté segura. ¿Quiénes son?, preguntó ella. Los mismos que no soportan ver a alguien correcto hacer lo correcto. Pero ahora juegan conmigo. Y no saben que me entrenaron para esto. En su mirada no había miedo. Había decisión. El general Harris ya no peleaba por limpiar su nombre. Ahora peleaba por exponer algo mucho más grande, un sistema que castiga a quienes lo enfrentan con verdad. Una red de poder que teme perder control. Lo que comenzó como un arresto injusto, estaba a punto de convertirse en una guerra silenciosa. La noche cayó espesa sobre Houston,
Pero el general Nathan Harris no dormía. Sus ojos recorrían líneas de datos en pantallas privadas mientras su equipo, el Escuadrón Sombra, leía informes, trazaba rutas, interceptaba mensajes. La amenaza contra Lucía Ortega, la joven que salvó a su padre con una llamada, no fue un error. Era un mensaje directo. El general sabía lo que venía, un ataque. No, sí. ¿Cuándo? Y llegó. Era lunes, 3:17 de la madrugada. El convoy del general regresaba de una reunión encubierta con un informante del Pentágono. En una intersección secundaria de la Ruta 87, un camión de carga sin luces bloqueó de golpe el paso. Todo ocurrió en segundos. 2 motocicletas y matrícula flanquearon la Suburban blindada. Luego, el primer disparo. Pero no fue un disparo cualquiera. Fue un proyectil EMP, diseñado para inutilizar sistemas electrónicos. Un ataque de clase militar. Esto no era obra de pandilleros ni policías corruptos. Esto venía de adentro. Los guardaespaldas del general respondieron con precisión quirúrgica. Fuego controlado. Maniobra evasiva. El general fue evacuado por una salida de emergencia subterránea que había preparado años atrás, en caso de ataques terroristas. Sobrevivió. Pero ya no quedaban dudas. Quieren matarme, dijo, con el rostro cubierto de tierra y sudor, desde una casa segura. Y lo están haciendo con recursos del gobierno. Alguien de alto rango está detrás. La información se volvió prioritaria. Los informes llegaron. Y el nombre apareció, Coronel Dwight Quilloran. Un oficial de inteligencia encubierta. Miembro de Operaciones Negras. Conocido en los círculos internos como el silenciador. Su especialidad, desaparecer carreras, personas y verdades incómodas. Había estado en Irak, luego en Venezuela. Ahora, al parecer, su nuevo objetivo era un general condecorado que se había atrevido a humillar a 3 policías corruptos en público. Pero Harris no se detuvo. Al contrario. Esa misma semana, contactó a una periodista veterana de la cadena nacional WCN, María de Luna. Una mujer de principios, que había destapado escándalos en la CIA, el FBI y en el Congreso. Cuando recibió la llamada del general, no dudó. Si es verdad lo que dice, va a sacudir al país. Pero si miente, lo destruirán. Entonces asegúrese de grabarlo todo. Vamos a revelarles qué pasa cuando un sistema protege a los equivocados. El general le entregó documentos. Imágenes satelitales. Copias de comunicaciones internas. Videos inéditos del arresto de su padre. Y la prueba más fuerte, una orden de intervención firmada por el propio Quilloran para colocar a don William en una lista de ciudadanos de interés sospechoso, todo por una simple coincidencia. Su gorra de veterano fue escaneada erróneamente como parte de un operativo de vigilancia. El sistema, como un monstruo sin ojos, había confundido a un héroe con una amenaza. Y en lugar de disculparse, decidieron borrar la evidencia. La historia se emitió en 2 partes. La nación reaccionó con furia. El Congreso exigió explicaciones. El nombre de Quilloran se volvió viral. Pero lo que nadie esperaba, era lo que ocurrió después. El propio Quilloran, acorralado por la prensa y la presión pública, renunció antes de ser citado oficialmente. Pero no sin dejar un último golpe. Un día antes de su retiro, filtró un archivo falso a redes sociales, acusando a Harris de desviar fondos militares y encubrir operaciones ilegales en países extranjeros. El objetivo era simple, manchar su imagen antes de que pudiera ganar la batalla final. Pero el general ya lo esperaba. Filtración controlada. Anticipada. Predecible, le dijo a Lucía, mientras monitoreaban las redes. Ahora le toca a él explicar por qué intentó asesinar a un general activo del ejército. Nosotros tenemos las grabaciones. La jugada estaba clara. El general no solo peleaba con honor, peleaba con pruebas. Y mientras el país se dividía entre el escándalo y la verdad, el general Nathan Harris no descansó. Ya no era solo un padre defendiendo el nombre de su familia. Era un soldado enfrentando la corrupción más alta. En un sistema que premia el silencio, él eligió hablar. Y ahora, el país entero escuchaba. La tormenta ya no se podía contener. Tras la renuncia repentina del coronel Quilloran y la emisión nacional del reportaje de María de Luna, el gobierno no tuvo más opción que actuar. El Congreso ordenó una audiencia de emergencia. No era cualquier sesión, sería pública, televisada, y los ojos del país estarían sobre el estrado.
El nombre del general Nathan Harris estaba en todas partes. Y también su enemigo. Washington, D.C. se convirtió en un campo de batalla político. Decenas de senadores exigían explicaciones sobre la red secreta de intervenciones preventivas que había llevado al arresto de Don William. La opinión pública estaba dividida. Para unos, el general era un héroe, para otros, un militar que cruzó la línea al desobedecer los protocolos. Pero Harris no estaba solo. Lucía Ortega, la joven que todo lo inició con una llamada, fue llamada a declarar. A pesar del miedo, apareció ante las cámaras con firmeza. Yo solo hice lo correcto. Y si eso me convierte en objetivo, entonces este sistema necesita una limpieza profunda. Su testimonio conmovió al país. Pero el momento más impactante llegó cuando el mismísimo Don William se presentó en el Capitolio. El veterano de guerra, de casi 80 años, caminó lento, con su uniforme de gala, frente al Congreso. Se detuvo, saludó como lo hacía hace décadas, y dijo: «No vine aquí por mí. Vine por todos los que este sistema ha pisoteado en silencio. Si arrestar a un viejo condecorado como yo se hizo por error, entonces el error tiene nombre y apellido». El público estalló en aplausos. El país entero, frente a las pantallas, vio algo más que un juicio. Vio una fractura en el alma de la justicia. Vio a un padre defendido por su hijo, y a un sistema que comenzaba a rendirse ante la verdad. Pero justo cuando todo parecía inclinarse a favor de Harris, ocurrió lo impensado. Uno de los miembros del comité, un senador condecorado, veterano como Don William, interrumpió la sesión en vivo. Se puso de pie, y con voz grave, dijo: «Señor presidente del comité, solicito una moción urgente. Porque acabo de recibir una denuncia anónima. Y según esta nueva información, alguien cercano al general Harris filtró inteligencia militar a un agente extranjero hace apenas 72 horas». El salón quedó en silencio. Harris no reaccionó. Pero sabía lo que eso significaba. Alguien dentro de su círculo lo había traicionado. Y ahora, lo iban a usar para destruirlo. ¿Quién es el traidor? ¿Fue Lucía? ¿O uno de los miembros del Escuadrón Sombra? ¿Se trata de una trampa o de una verdad aún más peligrosa que la anterior? Si no quieres perderte lo que viene en el próximo capítulo, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque lo que se viene no es solo una traición. Es el inicio de una guerra que nadie vio venir. Gracias por acompañarme en esta historia intensa y realista. Déjame tu opinión en los comentarios. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿crees que el general Harris saldrá de esta? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿quién crees que es el verdadero enemigo?